en pinturas, lo que yo diga es carreta, pero lo que sí es cierto es que desde épocas inmemoriales el hombre ha querido conocer cómo es que funciona el cuerpo, ¿sí? Y este cuadro lo que muestra es cómo un forense que está parado allí, el señor de barba, así como me la estoy dejando crecer yo, espero que me llegue así como la de él, la diferencia es que yo no tengo pelo. eh, Él está ahí en su mano, tiene el cadáver analizando una mujer que falleció de manera súbita. Es lo que dice la historia de este lienzo, ¿sí? Y además dice la historia que él para poder pintar el forense consiguió a un señor, parece que un indigente, y lo presentó ahí, le tomó la imagen a él para poder pintar el forense. Es lo que dice la historia de ese cuadro. Pero lo importante es que la necropsia la venimos haciendo hace muchos años, ¿sí? En Colombia está reglamentada por ley el decreto 786, que es del 90, mira, bien viejito, digámoslo así. Eh, este decreto es reglamentario de la ley novena, que era el Código Sanitario de Salud, así que le llamaban en esa época. Y además está reglamentada en el decreto 780 del año 2016. Este decreto 780 es reglamentario del decreto único reglamentario del sector salud, ¿sí? Entonces, este es más nuevo, este es del año 2016, si nos cobija también a todos. Allí en el decreto 780 lo que hace ese decreto es coger la ley, el decreto 786 e incluir, no le cambia absolutamente nada, ¿sí? Y ahí comienza el decreto definiendo qué es la necropsia y definiendo si es autopsia o necropsia, porque a uno le preguntan con frecuencia: "Ay, doctor, ¿y cómo es que se dice? Autopsia o necropsia". Digamos que para los fines del documento es lo mismo, porque en fin, una de las dos, o las dos, significan lo mismo, que es el análisis de un cadáver, es la necropsia del estudio de un cadáver, ¿cierto? La diferencia entre los dos es que cuando uno dice autopsia, estamos haciéndole la necropsia a un cadáver que es del mismo género nuestro, o sea, a un cuerpo humano. Pero si decimos necropsia, lo estamos haciendo ese análisis, ese estudio a un cadáver de cualquier cuerpo, ¿sí? Orgánico, un cuerpo vivo, llamémoslo así, un cuerpo cualquiera. Eso incluye un cuerpo humano. O sea, si yo digo que el doctor está haciendo una autopsia, hay que pensar que le está haciendo la autopsia al cadáver de un cuerpo de un humano. Pero si digo necropsia, puede ser que el mismo doctor esté haciendo la necropsia a un humano o a un ratoncito, a una cabra o a un león, no sé, ¿sí? Por eso, fíjate que hace algunos años, ahorita me acordé, hubo una muerte de un león ahí en el zoológico de Cali. Parece que estaban haciendo unos arreglos allá en unas aulas y lo tenían al león ahí metido. Y resulta que el arreglo era con estas soldaduras eléctricas, y entonces en una de esas el león se murió. Y fíjate que nosotros en medicina legal le hicimos a, al zoológico de Cali el estudio de esa necropsia, lo hicimos acá. Se concluyó que había sido por una descarga eléctrica. Entonces fíjate que eso se hizo aquí en medicina legal. Hizo necropsia. En ese caso sí hicimos una necropsia. Pero lo que es de todos los días, doctores, lo que ustedes han visto en estos días que han tenido la experiencia con el arma de fuego, con el elemento cortopunzante, es una autopsia, si uno quisiera ser más preciso. Pero el reglamento, mira cómo la define: observación, intervención y análisis de un cadáver, tanto en forma externa como interna. ¿Eso qué quiere decir? Que el protocolo, que el proceso de necropsia comienza con un examen externo. Y ustedes seguramente ya lo vivieron allá en la morgue. El examen externo incluye las prendas del cadáver,
Entonces, de ahí la importancia de hacer un buen estudio de las prendas cuando uno está haciendo una necropsia. Las prendas hay veces dan mucha información, otras veces, digamos que las prendas no tienen importancia, pero siempre hay que revisarlas a ver qué importancia nos pueden dar para el caso que estamos analizando. Y luego viene, después del examen externo, el examen interno, que es hacer las incisiones que corresponden en el cuerpo para llegar a los órganos internos y poder hacer un análisis bien detallado de cada órgano y poder llegar a una conclusión. Y dice que cuando sea el caso también hay que tener en cuenta evidencias y pruebas físicas, ¿sí? Hay veces llegan con el cadáver evidencias, llega el lazo con que se colgó la persona, a veces llegan con el cuchillo que la persona, hay veces tienen en el cuerpo clavado el cuchillo, y veces llegan una cantidad de cosas acompañando el cuerpo para ver si esa es importante para el caso que se está analizando, ¿sí? Ahora se tienen en cuenta también las circunstancias de la muerte de la persona, ¿sí? Se colgó, no se colgó, se tiró, fue que estaba en tal parte y le pegaron los tiros, o sea, la forma como murió la persona, las circunstancias. Y eso para que al final uno haga una conclusión de una necropsia, que esta información toda recopilada de esto que se ha hecho en la necropsia pueda servir para fines científicos o fines jurídicos. Ahora, las necropsias se clasifican en dos, clínicas y médico-legales. Aquí, aquí me devuelvo al médico que está en el servicio, que llega a ver un paciente que le acaba de llegar, el paciente está fallecido, él analiza, interroga a la familia, hace su anamnesis y concluye, esta muerte es de origen natural. Entonces le voy a firmar el certificado de función y cuando comienza a firmarlo va a decir, ay, pero no sé de qué se murió. Entonces, ¿cómo averiguo de qué se murió? Pues hágale una necropsia clínica, ¿sí? No mande ese cadáver a una necropsia médico-legal, porque bastante trabajo hay en medicina legal con todas muertes violentas que llegan cada día para que además le metan una necropsia clínica, que no tiene ningún futuro desde el punto de vista de investigación judicial, porque ahí no se va a investigar nada, porque le dio el infarto, porque le dio el derrame cerebral, no sé. No, ahí no, eso no se va a investigar, que no se cuidó porque comió mucho chicharroncito, pues no, a nadie lo van a meter a la cárcel por comerse su chicharroncito y con ese chicharroncito generar una patología que le termine con la muerte de él, ¿no? Entonces, ahí está la decisión y aplica las necropsias clínicas. Las necropsias clínicas, por sí solas, están clasificadas, ¿sí? En sanitarias. Esas sanitarias son las que se hacen cuando hay una enfermedad eh, de interés en salud pública. Por ejemplo, ahorita con el COVID aquí en Cali se hicieron algunas eh, necropsias originadas, solicitadas por la autoridad sanitaria, por salud pública, y se hicieron, y terminaron que era COVID. Y hay otras enfermedades, yo me acuerdo el caso de unos niños en Santander que se les hizo necropsia al primero que falleció y resulta que era rabia. Y entonces se pudo trabajar para que, para que en el servicio trataran a los otros niños. Recuerdo una familia también de cual murió un muchacho, fue hace como unos 3 años. Murió primero un muchacho, luego se enfermó la hermana y luego un tío y ellos dos, los tres en cuidado intensivo. Así. Entonces fíjate cómo salud pública, una vez pues, se da cuenta de eso y fallece el primero el muchacho, ahí mismo necropsia médico, necropsia clínica, y la hicimos fue en medicina legal, porque aquí en Cali para los días no había quien la hiciera, entonces nos tocó a nosotros hacerla, y resultó que era una meningococcemia, era un meningococo. Entonces fíjate la importancia, y una vez con eso, pues ya el médico tratante pudo salvarle la vida a las otras dos personas, y ahí la importancia de esas necropsias sanitarias. Las docentes, ¿sí? Que hacen con fines de enseñanza, docencia, y las investigativas, que pueden ser para fines científicos, en ocasiones hasta fines genéticos.
de consejería genética. La investigativa, digamos que la investigativa sería la necropsia clínica que le solicitamos que se haga a un paciente que fallece, no conocemos la causa de muerte. ¿Sí? Y luego vienen las médico-legales, que las médico-legales son las que hace el Instituto Nacional de Medicina Legal o las que hacen los médicos en servicio social obligatorio en aquellos sitios donde no hay una oficina de medicina legal. Ahora, los requisitos de la clínica. Primero, que hay una solicitud del médico tratante. Entonces, el doctor que está acá en urgencias, el que tenemos en urgencias, que está viendo el paciente, que define que la causa de muerte es natural y dice no sé de qué se murió, entonces es el que dice hagámosle una necropsia clínica. ¿Sí? Luego viene la autorización de la familia. ¿Sí? Esta autorización de la familia es muy importante, pero pierde importancia cuando estamos frente a un tema de salud pública. Cuando es una necropsia de origen sanitario, que necesitamos saber de qué murió porque hay una comunidad que puede estar afectada, pues prima lo general sobre lo particular y entonces allí ya la autorización de la familia no aplica. Fuera de eso, las necropsias clínicas es sobre muertes naturales y no debe haber ni ningún tipo de demanda. ¿Sí? Y finalmente es ubicar el cadáver en un lugar adecuado para que se le haga esa necropsia. Y los objetivos, establecer definitivamente la causa de muerte, con eso diligenciar el certificado de función, confirmar o descartar la existencia de una patología específica para consejería genética, y en ocasiones se hace estas necropsias también para viscerotomías, ¿sí? Esas viscerotomías es para recolectar líquidos, órganos que sean importantes para el análisis de la enfermedad que se está sospechando. Luego vienen las médico-legales. Las médico-legales es clara. La médico-legal se hace cuando la muerte es no natural, ¿sí? ¿Y qué es necesario allí? El formato nacional de acta de inspección del levantamiento del cadáver. Entonces, muchachos, miren, ustedes de pronto ya lo han tenido la experiencia cuando están en el San Juan de Dios, que es donde ustedes rotan. Están en el servicio de urgencia y de pronto ingresa una persona, una puñalada, que es lo que se ve ahí en el San Juan de Dios. Yo en mi época roté en el San Juan de Dios, cuando estaba interno, mejor dicho, era la locura. Y era puñalada venteada. Resulta que el señor se muere del arma cortopunzante, de la herida de arma cortopunzante, entonces, ¿qué hace el personal médico? Aquí se murió un paciente, por favor llamen a la policía. Entonces la señora de admisiones llama a la policía. ¿Qué hace el policía? O sea, o la línea 123 llama a los policías de la vigilancia, o sea, los motorizados del cuadrante. Ellos entran al hospital y confirman esa noticia criminal, esa noticia de la muerte de una persona. Y ustedes lo viven, es frecuente que está usted en el servicio y entonces llega una persona, un policía, y me informan que aquí hay un 901. A ver si podemos hablar con el médico para que nos diga qué pasó. Y entonces el médico, muy amablemente, pues debe entender este requerimiento porque no es otra cosa que ellos quieren validar si murió la persona o no. Y yo vi muchos médicos, compañeros míos, no, que yo estoy muy ocupado, yo no atiendo a la policía, que no sé qué. No, y no te va a preguntar otra cosa, vea, usted, doctor, que hay una persona fallecida. Usted lo que le dice, sí, un muchacho que llegó aquí con una herida por arma cortopunzante, ya llegó sin signos vitales, tiene la herida en el pecho. Ah, bueno, doctor, muchas gracias. Y él se va. Y lo que hace es confirmar esa noticia criminal. Y luego, unas horitas después, llegan ya las personas que van a hacer el levantamiento del cadáver. Levantan, hacen un documento que se llama acta de inspección, montan ese cadáver en un carro y se lo llevan a medicina legal. Y además, si el señor ha tenido atención médica, pues aportar la historia clínica, ¿sí? Relacionada con los hechos. No es pues que vamos a buscar la historia clínica del señor y ver si lo atendió cuando estaba chiquito y también aportarla, no, es la que está relacionada con los hechos que causan la muerte de la persona. Además, ese formato de acta de inspección, que es el formato MPJ-10 de la Policía Nacional,
de la Fiscalía General de la Nación, aportan otro documento que es el formato FPJ-12, que allí le dicen a Medicina Legal o al hospital que hagan esa necropsia de cadáver, una solicitud de la autoridad. Y lo mismo, recogen el cadáver y lo llevan al sitio donde le van a hacer la necropsia. Esos son los requisitos de la necropsia. Ahora, ¿quiénes son los competentes para hacer la necropsia médico-legal? Los médicos que dependen de medicina legal, eso es claro. Y los médicos en servicio social obligatorio, que también es claro. ¿Cierto que sí? Ya les comenté. Entonces, fíjate que en este decreto, es un decreto ley, está diciendo que los médicos en servicio social obligatorio les corresponde hacer necropsia. Entonces, mi doctor, cuando usted esté haciendo su servicio rural y si el hospital le dice tiene que hacer la necropsia, pues hágala, porque es que la ley lo dice. Es que a mí me pasó, doctores, siendo yo director de medicina legal hace unos 2 años, eh, en un pueblito por allá del Putumayo, que queda cerquita de Nariño. A mí me llamó la directora a decirme, vea, doctor, es que tengo aquí una rural que es que no quiere hacer necropsia. Yo, ¿cómo así? Pásemela. Y no, que no, a mí no me toca, que eso que la haga no sé quién, que venga y hágala usted. Digo, no, doctora, le toca a usted. Pásemela por escrito. Le digo, bueno, ya mismo le mando el oficio. Y le mandé el oficio solicitándole que en virtud de tal, y sin embargo, por allá me puso una queja en la Procuraduría y pues eso no procede, porque es que la ley lo dice. A mí solamente me informaron de que había regado una queja y que ellos ya la habían respondido. ¿Cómo le respondieron a la señora doctora? A usted le toca, porque la ley lo dice, que en aquellos sitios donde no haya medicina legal, imagínese al doctor Silva, un médico aquí de Cali, un médico de Pasto, coger para un pueblo por ahí en el Putumayo y hacer una necropsia cuando un médico rural está allí y está capacitado. Y está capacitado, muchachos, porque ustedes lo están haciendo en este momento cuando están rotando. ¿Quién más la puede hacer? Los médicos oficiales. Y son médicos oficiales, son esos médicos que además de que hicieron sueño rural, y veces se quedan en los pueblitos trabajando y reciben recursos del hospital, que son recursos de la nación, sus salarios de recursos de la nación. Y otros médicos designados para realizarla. Mire, cuando hicimos las necropsias de los diputados, yo recuerdo que la fiscalía había invitado a unos médicos de por allá de Estados Unidos y otro de por allá de de Portugal, que hicieran la necropsia. Unos médicos pues de reconocimiento, no. Nosotros en Cali dijimos, nosotros la hacemos y no dejamos que estos señores le hicieran necropsia. ¿Por qué? Y estábamos nosotros capacitados para hacerlo también. Finalmente la hicimos y lo que hicimos con ellas al final es un informe y ellos validaron pues todo lo que nosotros hicimos. Ahora, ¿cuándo procede una necropsia médico-legal? Cuando hay un homicidio, cuando hay un suicidio, cuando se quiera distinguir entre los dos, cuando hay una muerte accidental, ¿sí? Cuando no es que haya claridad sobre su causa o la autopsia sea necesaria para identificar el cadáver, ¿sí? Entonces, mírete que aquí cuando uno se para aquí, entonces es cuando el médico define causa externa, un homicidio, causa externa, suicidio, causa externa, distinguir entre los dos, causa externa, un accidental, se cayó, lo atropelló, se cayó en la moto, lo atropelló un carro, ¿sí? Entonces, ahí son muertes que son no naturales y procede la necropsia médico-legal. ¿Cuándo son obligatorias también las necropsias médico-legales? Cuando las personas fallecen estando en custodia del Estado. ¿Quiénes están en custodia del Estado? Las personas privadas de la libertad, los que están en los centros reclusorios. Y los niños o las personas que están bajo custodia del Instituto de Bienestar Familiar. ¿Cuándo hay necropsia médico-legal? Cuando se sospecha una enfermedad profesional o un accidente de trabajo. Allí hay que hacer necropsia médico-legal, porque estas muertes terminan en demanda, ¿sí? Cuando se sospeche si ha sido causado por un agente químico, un tóxico o por un medicamento. Esta semana estaban hablando de un niño que le pusieron una inyección allí en un hospital, en una droguería que queda en todo el frente del hospital, no me acuerdo dónde fue, y la niña se murió, ahí mismo, necropsia médico legal. Entonces decía el periodista, se está esperando los resultados de la necropsia que está haciendo medicina legal. Entonces fíjate que ahí fue un medicamento y procede la necropsia médico legal.
menores de edad cuando se sospecha muerte que ha sido por abandono o maltrato. Entonces el médico eh, que, que ve un niño tiene que examinarlo muy bien y definir muy bien si es una muerte natural o no. Siempre pensar en maltrato en la muerte de los niños, examinarlo muy bien. Yo recuerdo el caso de una niña de, ¿cuánto tendría esa niña? Como unos 6 meses. Y el médico lo único que le encontró fue una quimosis en la mejilla. Y para medicina legal resulta que tenía un estallido del vaso también, ¿sí? Y tenía una laceración en el hígado. Imagínate cuánto le había golpeado a esa pobre niña. En el abdomen no le dejó equimosis, pero en la carita sí. Entonces, el médico muy acucioso dijo, no, este niño tiene signos de trauma. Hay que llamar a la policía y para medicina legal. Y efectivamente así fue. Cuando se sospeche que la muerte ha sido causada por el acto médico, entonces allí procede necropsia médico legal. Hay gente que estén operando y se muere en el quirófano, por ejemplo. O los que están en posquirúrgico y veces se mueren. La familia comienza a decir, ¿cómo así? Los casos de las cirugías estéticas llegan con frecuencia allí a medicina legal. ¿Sí? Y cuando, es más, procede también obligatoria cuando hay un aborto. Se hace la necropsia tanto al feto como a la madre si la madre fallece por causas del aborto. Y cuando se trata de cuerpos que no identificados. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la necropsia? Establecer la causa y la manera de muerte. ¿Sí? Aportar nuevamente el certificado, información para el certificado de función. ¿Sí? Verificar el tiempo de muerte, es el que no está en el acto diagnóstico. ¿Cuánto tiempo hay entre la muerte de la persona y el momento que estamos haciendo la necropsia? Contribuir a la identificación del cadáver. Esto sí que es importante, muchachos. Cuando uno está de médico rural, yo estuve supervisando muchos años los médicos rurales y insistía mucho en que y ellos son muy juiciosos, ustedes lo serán, que es tomarle la necrodactilia, que ustedes ya ven cómo se toma en medicina legal, se toma la necrodactilia, esa necrodactilia se sube al sistema CIRDEC, que ya lo voy a mostrar en la próxima reunión, y en CIRDEC, por medio de CIRDEC, entonces ya en Cali, el logoscopista ayuda a identificar el cadáver. Ahora, uno dice, muchos me preguntan, doctor, ¿y cómo hago yo en el médico rural? Mire, cuando esté rural, ¿cuál es la experiencia que yo tengo en Valle, en Cauca y Nariño, por los rurales? Que en los hospitales donde se hacen estas necropsias, ya el hospital tiene un asistente, un auxiliar de enfermería entrenado para los temas forenses. Digamos que hay un forense como asistente, un auxiliar de enfermería. Entonces sabe manejar el CIRDE porque medicina legal lo ha capacitado. Sabe tomar necrodactilia porque medicina legal lo ha capacitado. O sea, ahí hay una persona que siempre les ayuda a los médicos rurales. Entonces no hay que tenerle miedo a esto. ¿Para qué sirve la necropsia? Establecer expectativa de vida. ¿Cuánto le faltaba a esta persona para vivir y muriera por causas naturales? Entonces resulta que el muchacho muere en un accidente de tránsito que lo atropella un vehículo, muere tiene 30 años. Entonces la necropsia describe muy bien el cadáver y al final dice que ese señor no presenta ninguna patología diferente a los traumas que le causaron la muerte. Entonces, ¿qué hace la familia? Demanda al que lo golpeó y entonces la demanda se vuelve civil y entonces ¿cuánto vale el cadáver? Pues yo no sé, pero la ley sí sabe, la ley dice que por la expectativa de vida, no, que es que el señor de 30 años se iba a morir a los 75. ¿Cuánto le faltaban? 45 años. ¿Cuánto? ¿Qué hacía ese señor? No, que él era jornalero, que ganaba el mínimo. Bueno, por esa plata de hoy hacen unos cálculos matemáticos y finalmente vienen, no, este señor vale por ahí 600 millones de pesos. Eso es lo que hay que pagarle a la familia. ¿Sí? Para eso sirve el tema de la expectativa de vida y eso se ve todos los días. Establecer el tiempo probable de sobrevida, que es el momento en que la persona sufre la lesión hasta que fallece. Por eso es tan importante uno en la necropsia describir muy bien las lesiones, ¿sí? No solamente decir que lacera el corazón, ¿sí? Sino que hay que decir qué tipo de laceración es, si es una perforación y si la perforación tiene tanto de diámetro, tanto mide tanto por tanto, porque eso es lo que define si el corazón se sangró rapidito o lento.
Entonces, digamos, de ahí la importancia de establecer mucho el tiempo de sobrevida, porque hay personas que en ese espacio de tiempo firman escrituras y hacen una cantidad de cosas. Luego, finalmente, elaborar un informe pericial, ¿sí? Y que es el que va para la fiscalía, y recolectar órganos que son los que, muchachos, ustedes ahorita que están rotando por anatomía, pues vieron esos órganos y esos cuerpitos que tienen allá en la facultad, que ya son muy viejitos, ¿sí? Pero esos fueron cuerpos que pasaron por medicina legal. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Una duda? Está todo claro. Sí, señor, todo claro. Entonces ahorita yo les voy a compartir, vamos a mirar cómo se llena el certificado de función. Esto es un poquito más activo, necesito que ustedes, muchachos, estén muy atentos, ¿sí? Porque esto tiene que ser más activo para que ustedes comprendan cómo es que se diligencia un certificado de función. Esto es muy fácil, no tampoco es pues del otro mundo, ¿sí? Pues nada del otro mundo. ¿Está el certificado de función? ¿Sí lo vemos? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces lo que vamos a aprender es el correcto llenado del certificado de función, ¿sí? El correcto llenado es definir las, las causas, que es lo que exige el certificado de función, ¿sí? Poder definir las causas. Mire, el certificado de función, como les dije al principio, tiene una importancia, ¿sí? Tiene una importancia legal, tiene una importancia epidemiológica y con fines estadísticos. Entonces, cuando un médico firma un certificado de función, pone unas causas de muerte, pone una edad, pone una cantidad de información relacionada con la persona fallecida. Esos son datos que se vuelven datos epidemiológicos, ¿sí? Que esos datos epidemiológicos se vuelven después una información estadística. Porque sabemos que en Cali es una de las principales ciudades que hay en el mundo donde la causa, donde hay más homicidios, por los datos, por los datos, por los certificados de función que firman los médicos de medicina legal. Porque Cali, por encima de todas las ciudades de Colombia, tiene la principal tasa de homicidios, por los datos, por los certificados de función. Entonces, ustedes pueden pedirle el favor a la doctora Getty, que está con ustedes, que les muestre en CIRDEC, donde dice en Colombia cuáles son las causas de muerte principales. Y ella entra y ahí se ve todo Colombia, la información de medicina legal. Y dígame cuáles son las principales ciudades que tienen los homicidios, el mayor número de homicidios. Y ella mira, y yo lo hacía cuando estaba allá con ustedes, y vamos a ver, y es Cali. Después, ¿quién le sigue? Bogotá. Y después, ¿quién le sigue? Medellín. Son las tres. Pero la diferencia entre Cali y Bogotá es abismal, pues es casi el doble. Y mire la población de Bogotá. Entonces, esa información de los certificados de defunción sirve para todo este tema estadístico y bueno, y cuando hablamos de legales, ya dijimos por qué es importante el certificado de defunción, porque eso le ayuda a la familia para
una cantidad de situaciones de seguro y de todo lo demás de la persona fallecida, ¿sí? Y es el médico el que lo debe de diligenciar. Es así de fácil. Aquí en Colombia es el médico el que diligencia el certificado. Por eso debemos conocerlo, ¿sí? Entonces, mírate que el médico certifica dónde lo está haciendo hoy, lo está haciendo en un sistema de información que se llama RUA. Antes lo hacíamos en papel y luego iba a la oficina de las oficinas de salud pública de los municipios. Ahí alguien digitaba en una base de datos y luego, hoy no, hoy el médico directamente lo digita en el RUA. Y ahí se van anotando los datos, los datos, los datos. Y esos mismos datos después se codifican. Codifican es para darle aclarar, digamos, las muertes, el verdadero nombre de la causa de muerte para ponerle un código, para poderlo hacer el análisis estadístico. ¿Sí? Por ejemplo, mire que hay médicos que tienen derrame cerebral, pero cuando uno mira el 610 no se llama derrame cerebral, ¿sí? Se llama un accidente cerebrovascular hemorrágico. Entonces, esa es la codificación, poder aclarar ese diagnóstico, para que esa información luego pueda ser utilizada. Básicamente así es que funciona eso. ¿Sí? Pero todo inicia con la responsabilidad que tiene el médico de firmar el certificado de función y registrar muy bien las causas que conducen a la muerte de la persona. Básicamente, hay un decálogo para la firma de los certificados de defunción, que debe conocerlo el médico. Primero, constatar la defunción y completar personalmente el certificado de defunción. Es constatar la defunción, ¿sí? No es que me dijeron que el señor se murió y yo le hice el favor al amigo y le firmé el certificado de defunción. Es mirar el cadáver, es mirar el cadáver. Mire, yo recuerdo estando en urgencias de la clínica de los remedios, una noche yo llegué al servicio y entraba a las 7, o a las 9 llegó una señora con la necesidad de que, ay, es que mi familiar, mi mamá se murió en la casa y me vengo a que me firme el certificado de función. Para las enfermeras, como sabían que yo era el único que hacía eso, realmente mis compañeros les daba temor, como cuando después ya perdieron el temor. Entonces, ve, hable con ese médico. Y entonces la señora se me arrima y me hace la solicitud a mí. Le digo yo, claro, mi señora, yo se lo firmo con mucho cariño, con mucho amor. Pero me hace el favor y me trae el cadáver acá. Yo lo miro, ay, este médico tan, no sé qué, tan inconsciente, tan desalmado. ¿Cómo va a ser que yo traiga a mi mamá hasta acá? ¿Cómo se le ocurre ya que la tengo acostadita en la camita y ya está la funeraria allá? Bueno, mejor dicho, ¿de qué se murió? Me dijo hasta que ahí no morir. Y yo, bueno, señora, entonces yo no le puedo ayudar. A las 6 de la mañana antes de salir yo de mi turno, llegó ella con el cadáver. Porque hay médicos que firman certificados de función, claro que sí, hay médicos que lo firman, pero cobran. Entonces, al ver cuánto le cobraban y allá en la clínica era gratis, entonces mejor montó el cuerpo en la funeraria, pasó por la clínica y entonces ahí sí fue, pues como dicen, con el rabo entre las piernas, con la cola entre las piernas, a pedirme otra vez el favor y a pedir disculpas por el madrazo que me hizo. Y yo vine y firmé ese certificado. ¿Sí? Entonces es importante siempre ver el cuerpo, muchachos, para no caer en error. Utilizar toda la información disponible sobre la persona fallecida. Eso quiere decir que nos tenemos que sentar con la familia, hablar con ella, hacer una anamnesis, que es lo que hacemos todos los días con los pacientes, y tratar de llegar a la mejor manera de la causa de la muerte de la persona. Luego, cuando se hace el certificado, pues que sea en letra clara, esto era en la época que se hacía en papel, ¿sí? No utilizar abreviaturas, determinar una secuencia lógica de de las causas de muerte, eso lo vamos a ver ahora. Anotar una sola causa de función por línea, que es lo que vamos a ver ahora. Anotar las enfermedades y síndromes sin ambigüedad, eso lo vamos a ver ahora. Entonces, pasemos acá. Este certificado internacional de las causas se hace igual en todo el mundo, ¿sí? Este pedacito de la certificación de las causas lo hace todo el mundo, es igualito.
Aquí o en la China o en Japón o ahí en los Estados Unidos, esa partecita que tiene que ver con las causas de muerte es igual. Donde hay unas casillas, 4 casillas, que son las enfermedades que causan la muerte de la persona, ¿sí? Y tiene una parte 2 que puede ser que hayan patologías que hayan contribuido a la muerte de la persona, pero es lo mismo en todos lados. Pues tiene una casilla, que es la causa directa por la que muere la persona. Tiene una casilla B y C que son causas intermedias o intervinientes. Y hay una D que es la causa básica o la causa directa. Ahorita lo vamos a mirar qué es. Y causas contribuyentes, ¿sí? Entonces, estas son las partes del certificado de función que yo le mostré ahorita. Uno, que es la causa básica, que es la enfermedad que inicia todo el proceso, la que inicia todo el proceso. Vámonos a una causa de muerte natural. ¿Qué es lo que inicia el proceso del casito que hicieron ustedes de la herida por arma cortopunzante? Pues lo que inicia el proceso es la herida por arma cortopunzante, que se la pegaron en el pecho, entonces una herida por arma cortopunzante en la región precordial. Eso es la causa básica que inicia todo el proceso que termina con la muerte de la persona. Sencillo, si no le pegan la puñalada, el paciente no llega a medicina legal. Así de sencillo. ¿Cuáles son las intervinientes o intermedias? Que cuando la herida entra al tórax, perfora el corazón. Entonces, una causa intermedia es la herida cardíaca y está relacionada con la causa básica y es la herida cardíaca. ¿Sí? Luego viene, uno puede poner otra intermedia, que el certificado tiene parador. Puede decir que además de la herida cardíaca tiene una hemorragia torácica masiva. ¿Y cuál es la causa directa que mata a la persona? La falta de volumen sanguíneo. Entonces, ¿la causa directa qué es? Hipovolemia. Ahí está. Firmado el certificado de unión. Y un paciente de estos, digamos que no tiene causas contribuyentes. ¿Sí? Otra causa que contribuya a... Yo me acuerdo un caso, muchachos, de un señor que venía de Pasto hacia acá y en Santander del Quilichao tenía una lumbalgia muy fuerte, se aplicó un diclofenaco intramuscular en una droguería. Cuando llegó a Cali, llegó muy cansado, se acostó y cuando lo fueron a llamar estaba muerto. Y entonces para medicina legal con él. No sabían qué le pasó. Resulta que cuando se hizo la necropsia se encontró que tenía una hemorragia en el glúteo y que secaba casi toda el plano dorsal. Ya murió. ¿Qué fue lo que le pasó a él? Mira, era un señor que era anticoagulado por una enfermedad coronaria, una enfermedad cardíaca. Entonces él estaba anticoagulado, no estaba controlado, estaba sobrecoagulado. La inyección que le aplicaron le hizo que sangrara y ese sangrado fue lentico, lentico hasta que lo desangró. Entonces, ¿cuál fue la causa básica de este caso? Fue un señor que tuvo una herida en el glúteo por elemento punzante, ¿sí? Hizo una hemorragia masiva de tejido plano y murió por hipovolemia. Pero tenía una causa contribuyente que era la anticoagulación por una enfermedad coronaria, ¿sí? Entonces, así es la situación. Vamos a mirar acá. Entonces, aquí lo que dice es que cuando las muertes son de origen externo, pues el que firma el certificado de función es el médico forense. Muy mal. Ejemplos de causas mal definidas o imprecisas que hay veces se escriben: dolor abdominal, falla orgánica, fiebre, todas estas que están aquí, arritmia cardíaca, esclerosis generalizada, cardiomiopatía, deshidratación. Ellas por sí solas no definen la muerte de una persona, ¿sí? Entonces son causas imprecisas que no deben ir en el certificado de función, ¿sí? Por ejemplo, deshidratación.
Es una causa mal definida, pero la deshidratación sí contribuye a la muerte de una persona. Pero hay que definir qué fue lo que causó la deshidratación. Una enfermedad diarreica aguda. Deshidrata al niño y el niño se muere por la deshidratación, ¿sí? Pero lo que inicia la enfermedad es la gastroenteritis. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, son causas más definidas. ¿Por qué? Porque por sí solas no causan, no explican la muerte de la persona. Vamos a ver unos ejemplos, muchachos, que es lo más interesante aquí. Y necesito que ustedes me ayuden, muchachos. No se me vayan a dormir si están durmiendo. Despierten. Hagamos el ejercicio con este señor. Mire, este señor tiene 75 años de edad. En los últimos 15 días, presentó un cuadro gripal de influencia H1N1. Esa infección de estos 15 días por H1N1 evolucionó a una neumonía a los 7 días. 3 días después presenta edema agudo de pulmón y fallece. Entonces recordemos que el certificado de función tiene 4 líneas para diligenciar: A, B, C y D. Con esta información, ¿cómo diligenciaríamos el certificado de función? ¿Qué pondríamos en A? ¿Cuál es la causa directa por la cual muere esta persona? ¿Quién da más? ¿Nadie se atreve? La, ¿Cuál es la causa directa? oh, Neumonía. La causa directa. La causa directa. Desde que ahí te lo está diciendo. Edema agudo de pulmón y fallece. El edema agudo de pulmón, ¿por qué se produce? Por la neumonía. Entonces en B va la neumonía. Pero ¿qué es lo que inicia todo el proceso? El cuadro gripal por la infección H1N1. Entonces, el certificado de función se diligencia así: edema agudo de pulmón, neumonía y la influencia H1N1. ¿De acuerdo? Fácil, fácil, fácil. Vamos a ver esta. Esta es una mujer. Este ejemplo es de una señora que llega al hospital con edema generalizado, incluyendo edema agudo de pulmón, disnea de esfuerzo, ascitis, ¿sí? Que respondieron al tratamiento. Una vez fue hospitalizada, se le diagnosticó que tiene una enfermedad renal crónica terminal y pasó a diálisis. Hace 2 años estaba en tratamiento por glomerulonefritis crónica complicada con hipertensión. 5 días antes de su muerte ingresa nuevamente al hospital con insuficiencia renal crónica terminal y fallece de una edema aguda de pulmón. Aquí el ejemplo es porque tiene una edad de 47 años, es mujer, y en el certificado de función hay que tener en cuenta el tema de la edad fértil, que se habla de que las mujeres en edad fértil están como entre los 14 y los 50 años de edad. Entonces hay que escribir si están embarazadas o no. Miremos este otro. Este sí que es frecuente. El médico de la familia acude al llamado domiciliario para atender a una mujer de 87 años con diagnóstico de demencia vascular, enfermedad por la cual se encuentra postrada desde hace 4 años. Fíjate, demencia vascular es la que origina que la señora se postre, que quede postrada en camita, no se vuelve a mover, presentando en las últimas semanas úlceras de decúbito infectadas en etapa 4. Al llegar al domicilio, el paciente había fallecido.
El médico revisó cuidadosamente y no encontró ningún otro indicio de muerte accidental o violenta. Entonces, ¿cómo se diligencia el certificado de función? La enfermedad de base es la demencia vascular, que sería la causa de muerte, la causa directa. Y esa causa directa la lleva a una postración, la postración hace las úlceras, y las úlceras son las que finalmente le causan la muerte a la persona. Entonces, mírate cómo lo importante, lo que decíamos ahora, en cada línea un solo diagnóstico. Y cada diagnóstico debe estar concatenado con el anterior. Debe ser eh, una secuencia de causas de muerte que están relacionadas con la patología. Yo no sé por qué esta presentación se me ha desordenado. Aquí me borró algo. Era el computador. Ok. Entonces miremos este. Es una mujer de 55 años con derrame pleural de 2 semanas de evolución. Derrame pleural. Presenta una disnea grave y fallece por insuficiencia respiratoria aguda. Fallece por insuficiencia respiratoria aguda. La historia clínica informa el diagnóstico de cáncer primario desde hace 5 años, con metástasis. Con metástasis. 2 años después, afecta la pleura y hace una hiperglicemia. Entonces, fíjate que una señora, ¿cómo firmaríamos el certificado de función aquí? Están las casillas listas. Derrame pleural de 2 semanas de evolución. Fallece por insuficiencia respiratoria aguda y tiene el antecedente de un cáncer primario de pulmón con metástasis a pleura. Ese es el caso. Entonces, ¿qué es lo que inicia todo el proceso de la enfermedad de esta señora? ¿Cuál sería la causa básica o la originaria? Cáncer primario de pulmón, exacto. ¿Cuál sería una causa intermedia? La metástasis. Y esa metástasis es la que le produce él, que sería la otra causa, el derrame pleural. Y ya con ese pulmón lleno de esa cavidad torácica llena de líquido, pues hace una insuficiencia respiratoria, que es la causa directa por la cual muere la persona. ¿Sí? Entonces, mírate cómo la secuencia la sacamos muy bien. Pues y el diligenciar certificado de función es eso, es definir muy bien la causa que origina todo y luego una secuencia de patologías que terminan con la muerte de la persona, pero que están relacionadas. Aquí está, insuficiencia respiratoria aguda, como lo dijo el compañero, derrame pleural, metástasis a pleura y el cáncer primario del pulmón. Muy bien. Miremos este otro caso. Es un señor de 78 años, es una mujer de 78 años con diagnóstico de demencia senil. Demencia senil. ¿Sí? Sufre fractura de fémur izquierdo por caída accidental al intentar levantarse de su cama, estando sola y sin asistencia en su domicilio. Por este motivo hospitalizada y sufre un tromboembolismo pulmonar y fallece. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería, cuál sería eh, la, la, la secuencia de diligenciamiento de este certificado de función? Entonces, la causa directa en A, ¿cuál sería? Aquí en A. Tromboembolismo pulmonar. Exacto, muy bien. Entonces, lo mismo pulmón. En B,
La En B, fractura de la la fractura fractura de fémur. Y en C, que es lo que inicia todo el proceso, sería la caída, ¿no? la caída accidental. En este caso, la demencia, como lo dice acá arriba, es una señora que tiene demencia senil y estando sola en su casa, no tiene asistencia. Entonces, la demencia senil sería como una enfermedad coadyuvante. Ya, así como ustedes lo dijeron, tromboembolismo pulmonar, la fractura de fémur, la caída y la demencia senil, que es la que coadyuva que esta señora, por falta de asistencia de personal que la acompañe, se cae, inicia todo el proceso. Muy bien. Este caso de una mujer de 42 años es un multigestante, gran multípara, sin control prenatal, inició trabajo de parto, fue atendida por partera, ocurre el nacimiento del producto feto único vivo, pero hace una retención de placenta, sin salir placenta. Presenta sangrado transvaginal abundante y fue trasladada a médico, falleciendo durante el traslado por un choque hipovolémico debido a la retención de placenta. A esta paciente se le había advertido que en el embarazo, como era multípara, era de alto riesgo y debía ser atendido en una institución de salud. Entonces, mira que el certificado de función, ¿cómo se diligencia? Lo que le causa la muerte a la señora de manera directa es el sangrado. Hace un choque hipovolémico. ¿Sí? Y ese choque hipovolémico, ¿por qué ocurrió? Por esa hemorragia por parto. Y esa hemorragia por parto, ¿por qué ocurrió? Porque hizo una retención de placenta. Entonces, la causa directa fue la retención de placenta. Y una causa que coadyuvó, el ser multípara. Entonces, este es el adecuado diligenciamiento. Y además, esta señora estaba embarazada, estaba en un puerperio, estaba en puerperio. Fíjate esta, primigestante adolescente que falleció en el hospital 4 horas después de su ingreso por choque hipovolémico. Le hacen una ecografía que mostró un embarazo ectópico en la trompa izquierda roto y mostró hemoperitoneo. La llevan a intervención quirúrgica. Dice que se demoraron 1 hora después porque estaban buscando sangre. Entonces, ¿cómo diligenciaríamos el certificado de defunción de esta señora? ¿Cuál es la causa directa que le causa la muerte? Choque hipovolémico. Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Secundario a cuál? Al el embarazo ectópico roto. Que le causa un hemoperitoneo. Muy bien. Es un choque hipovolémico que viene de un hemoperitoneo que se origina en un embarazo ectópico roto. Este es un hombrecito de 8 meses de edad, quien hace 7 días presenta diarrea y vómito de moderada intensidad, agravándose el cuadro 3 días más tarde. Es hospitalizado con diagnóstico de gastroenteritis. Presentaba signos de desnutrición y deshidratación. Al día siguiente sufre aspiración de vómito, desarrollando un cuadro de bronconeumonía, falleciendo 3 días más tarde. ¿Sí? Entonces lo mismo, hay una causa directa, una intermedia y una que origina todo el proceso. Comencemos, ¿cuál es la que inicia todo el proceso? El D. ¿Cuál inicia todo el proceso? Niño que hace 7 días presenta diarrea y vómito.
hospitalizado con diagnóstico de gastroenteritis. Entonces, la que inicia todo el proceso es la gastroenteritis. ¿Sí? Esa gastroenteritis le causa una deshidratación y una desnutrición moderada y al final el niño se muere por broncoaspiración. Broncoaspiración, hidratación, desnutrición y gastroenteritis. Y ahora el último, este es un niño de 7 meses de edad. Póngale cuidado a este que este sí es para ustedes. No les voy a ayudar. Fiebre de 10 días de evolución. Es tratado con acetaminofén. Hace 2 días manifiesta rigidez en el cuello y sufre una convulsión. Rigidez en el cuello y sufre convulsión. Al examen otorrinolaringología revela una titis media purulenta bilateral con bastante secreción. Se diagnostica una meningitis purulenza. Se inicia tratamiento antibiótico. Una vez es hospitalizado, entra en una crisis convulsiva y fallece. Entonces aquí tenemos que el niño fallece. ¿Cuál es la causa directa por la cual se muere? Exacto, hay una crisis, un estado convulsivo y se muere. ¿Sí? Ese estado convulsivo se origina ¿en qué? La meningitis. En la meningitis. Y lo que inicia todo el proceso, ¿qué es? De la otitis media. 7,5. Ahí está. Fácil. Fácil. Crisis convulsiva, meningitis purulenta, otitis media. Muy bien. Entonces, así las cosas. Mire que no es tan difícil generar un certificado de función. Las que vemos en la morgue, por ejemplo. Paciente que sufre accidente de tránsito, trauma craneoencefálico severo. Entra al servicio de urgencias, toman escanografía, encuentran hemorragia subdural, encuentran laceración cerebral y se mueren. Entonces el médico viene y hace la necrosis y lo que encuentra que es precisamente el trauma craneoencefálico contundente, donde ve la herida, el cuero cabelludo, laceración, ¿sí? Entonces uno pondría lo que inicia todo el proceso, el trauma craneoencefálico contundente. Las intermedias, la fractura de cráneo, la laceración cerebral, la hemorragia subdural. ¿Y cuál es la que causa la muerte al final? La hipertensión endocraniana. ¿Sí? Entonces, digamos que es la forma de firmar el certificado de función. Un paciente con herida de proyectil de arma de fuego en el abdomen. ¿Qué es lo que inicia el proceso? La herida de proyectil de arma en el abdomen. ¿Sí? Esa es la causa directa. Es ya en el abdomen que pudo lesionar. Herida hepática, herida de grandes vasos, hemorragia amarilla y pobre. Sencillo. Esa es la forma de certificar, de firmar el certificado de función. Ahora, el otro dato importante, muchachos, es que cuando uno firma el certificado de función, eh, en Colombia, en Colombia, yo les voy a mostrar un momentico lo del DANE, cómo lo tiene Colombia, breve para que, aquí está. Aquí está, este es un documento del DANE, por el cual nosotros estábamos dando la capacitación. Está el marco normativo, este es el certificado de función en Colombia.
Aquí están las causas de muerte, y es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Están los diagnósticos, pero además está este pedacito, ¿cómo determinó la causa de muerte? ¿Cómo determinó la causa de muerte? Pues dice por necropsia, por historia clínica, por pruebas de laboratorio o por interrogatorio a los familiares. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando uno está en un servicio y define que la manera de muerte es natural, ¿sí? Entonces tiene posibilidades para determinar la causa de muerte. Mira la historia clínica. Yo recuerdo una vez que una paciente que llegó de clínica Colombia, creo que llegó, había estado hospitalizado, que para la necropsia médico-legal, fue un paciente hospitalizado, por historia clínica, que porque el médico no había de qué se morir, mejor dicho, ¿sí? Entonces, no, la historia clínica define la causa de muerte, claro que sí. Pruebas de laboratorio o interrogatorio de los familiares. Entonces uno se sienta con la familia, hace un interrogatorio y puede llegar a la causa de la muerte. Y cuando es necropsia, pues solamente el médico forense dice que es necropsia. Porque hay veces llegan los pacientes, los cuerpos a medicina legal, donde dicen, el policía judicial dice, no, es que el médico no sabe la causa de muerte. Y uno mira y son muertes naturales. Yo recuerdo el caso de una señora, y eso fue este año. Estaba yo con un grupo de ustedes haciendo práctica en la